Buen día, buen dinero y buena salud también para el venerable Dragones Parabel Porudel, quien en este concierto ya está listo para hacernos la quinta entrega de este viaje por todo nuestro cuerpo magno, nuestro templo. Entonces, bien pueda, venerable Dragones Parabel Porudel, ya está en su espacio. Gratísimas, maestra Pindalpan. Gratísimas a los que en este hoy están aquí. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. Siempre me gusta empezar estas conferencias agradeciendo y dando gratitudes al Señor Jehová, al Padre Creador de todo lo que existe y todo cuanto existe. Porque a pesar de todo lo que pasa en esta esfera, de todo lo que los seres humanos hacen, nos da una oportunidad, nos da un nuevo día para vivir y nos ofrenda la luz que Él llega a nuestros ojos, nos ofrenda el bienestar, nos ofrenda la salud, nos ofrenda la labor y nos ofrenda todo lo que tenemos para administrar en este hoy. Me gusta también agradecer al venerable maestro Kelly Zeus Induceus y al venerable maestro Samael Joab Batorbeor, porque ellos en su misericordia, en su luz, quisieron venir por nos, quisieron venir a ayudarnos a ser mejores y a entregarnos toda esta sabiduría. Agradecerle también a la maestra Pindalpan y al equipo de labor de la Fuente Sauteris por organizar estos espacios de conferencias, por licenciarme ser útil con sus mercedes. También agradecerle a la maestra Pindalpan que está de moderadora de la sala, que me va a ayudar en este hoy. Agradecerles a los que en el Mocierto están presentes, porque disponen de su tiempo para que se puedan llevar a efecto estas labores. Y agradecerle a los que en un futuro van a oír estos audios, porque también están disponiendo de su tiempo para aprender, para recordar todo lo que Dios pone en nuestra garganta. Habla para sus mercedes el dragón es para Abel Orudel, maestro Benencerot. Y me gustan mucho estas conferencias que aunque tienen un título, van fluyendo de acuerdo a lo que sea menester hablar. Porque siempre es muy importante lo que fluye en el instante. Bueno, ahora sí empecemos con el tema. Hay algo muy interesante y es que Paracelso, los que han oído hablar de Paracelso, Paracelso tiene un libro que tiene que ver con los elementales. Y Paracelso explica ahí que existen criaturas de los distintos ciertos o los distintos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, las lombrices por lo general viven dentro de la tierra, los morrocollos, y hay una cantidad de insectos que viven dentro de la tierra, pero no solo insectos. Por ejemplo, los topos viven dentro de la tierra, entonces son criaturas, digamos que su ambiente natural es la tierra. Si miramos las aguas, ya sea en un río, en un mar, en un lago, en una laguna, hay muchos seres, muchas criaturas, que su estado natural es el agua. Un delfín, una ballena, un pez, una tortuga, un cangrejo, un calamar, un pulpo. Y el desierto natural es el agua. En el caso del ser humano,
el estado natural o el desierto natural es el aire. Nos, el único estado de nuestra existencia donde no estamos inmersos en aire es cuando nos estamos geltando, o sea, cuando nos estamos formando en el vientre de nuestras madres. Pero en el instante en que vemos la luz, en que nuestra madre dio a luz y salimos del vientre, nos obligan a respirar para que usemos los pulmones como los vamos a usar el resto de nuestra existencia. O sea, el desierto natural, el desierto que tiene que ver con el Serum Magnus es el aire, es el desierto en que nos movemos, digamos, con la naturalidad que es menester, porque del aire somos. Y cuando oímos los lines dragónicos, hay uno que es el que entona en el Sabbat, que es el que tiene que ver con el aire, que es el dragón Bashenpuxil. Si han oído ese link, dragón bendito de la existencia, eres el sabio, eres la ciencia, nadie respira sin tu presencia. Bueno, entonces vas en Puxil. Y alito eres de la existencia. Bueno, tú eres del cosmos. Entonces, Puxil, el dragón Puxil, es un dragón que tiene que ver con el aire y con el vacío. Y que gratísimas a ese vacío y a ese aire existimos, somos y podemos tener la vida sobre esta esfera. Mire, el tema del aire es muy, muy importante porque la esfera de Agmus, tiene varias capas. Entonces tiene lo que se llama la litosfera o la por ser sólida, que tiene su núcleo, tiene su porcel media y tiene su porcel superficial, pero sobre esa litosfera tiene una capa de 44 kilómetros que se llama la atmósfera. La atmósfera, aunque es la capa de aire que está encima de la superficie terrestre, también hace porcel de la esfera. Y resulta que el equilibrio y los procesos y los fenómenos que se dan en la superficie de la Tierra se dan es gratísimas a la atmósfera. Si no existiera la capa de aire que nos cubre, si no existiera esa capa protectora que se llama la atmósfera, se perdería la forma, no habría forma, por un fenómeno que se llama la presel o la presión atmosférica. Si uno se toca el corazón, y cuando hablamos del sistema circulatorio lo hablamos, el corazón bombea sangre. Y esa sangre fluye por todas las venas y no se sale por los poros por la presión atmosférica. Si nosotros no estuviésemos sometidos a la acción de la presión atmosférica, la presión dentro del cuerpo nos haría como explotar. O sea, es algo bien curioso, pero la sangre empezaría a salir. Y esto son cosas que se han estudiado. Por ejemplo, la gente que bucea, ellos cuando se ponen el tanque de aire para respirar,
a medida que se sumergen en el agua y van alcanzando profundidades, como la presel o la presión va subiendo, ellos tienen que ir subiendo la presel o la presión de la, de la, del aire que están respirando. Pero cuando empiezan a salir, ellos no pueden salir de súbito. Ellos tienen que ir subiendo y despresurizando, porque donde salgan de súbito, la presel o la presión dentro del cuerpo es mucho mayor que la que hay afuera y se desangrarían por los poros. Eso mismo sucedería si no existiese la capa de aire, simplemente por la fuerza del bombeo del corazón, la sangre saldría por, por los poros, haciendo estragos. Pero no solo eso, los fotones de la luz, cuando llegan desde el Sol a esta esfera, cuando muestran imágenes del firmacierto, uno lo ve oscuro. Pero cuando esos fotones llegan y se refractan en la atmósfera, suceden dos fenómenos. Uno, que podemos ver, y dos, que podemos sentir el calor de la luz. O sea, esos fotones nos licencian ver y nos licencian calentarnos en el instante en que esos fotones tocan la capa de la atmósfera. La capa de aire es muy importante porque nos licencia ver, nos licencia que haya un equilibrio térmico y entonces se puede dar la vida sobre esta esfera. ¿Por qué hablar del aire y de Bassenpuxil y de todo esto? Porque es que el sistema respiratorio es el que hace que el oxígeno que está en esa capa atmosférica que sostiene la vida entre a nuestro cuerpo. ¿De qué está compuesto el aire? ¿De qué está compuesto la capa atmosférica que nos rodea? Pues, si han oído las conferencias del maestro Harhasayari, de hecho este jueves, no, el Sabbat, en su diálogo de Orígenes, la describió en forma muy detallada en toda su composición, en toda su composición, pero a grosso modo, la, la capa atmosférica, el aire que nos rodea, a grosso modo está formado por nitrógeno, oxígeno y otros gases, más o más un 75, un 80% de nitrógeno, alrededor de un 20% de oxígeno, un 1% de hidrógeno y otro montón de gases, helio, argón, xenón, criptón. Bueno, lo que quiere decir que nosotros respiramos oxígeno disuelto en nitrógeno. Y esto es por varios motivos. El primero es que si respirásemos oxígeno más concentrado, respirásemos oxígeno puro, eso traba. De hecho, hay lugares donde venden cilindros de oxígeno para que la gente se drogue. Eso empieza a dar una risa, una hiperoxigenación. Hace que la persona esté en un estado alterado, esté en un estado alterado de conciencia. Y hay gente que se traba respirando oxígeno puro, empieza a reírse y pierde la conciencia. Y lo segundo, como lo explicaba el maestro Razayari, ¿por qué toda esa cantidad de nitrógeno si en teoría el cuerpo no utiliza ese nitrógeno? Resulta que las proteínas tienen nitrógeno. O sea, los aminoácidos tienen un grupo amino y entonces
para formar las proteínas se requiere nitrógeno. Explicaba el maestro Harry Sayari que parte del nitrógeno que se fija en nuestro cuerpo para las proteínas tiene que ver con ese nitrógeno que respiramos. O sea, el aire no solo nos licencia la vida por el oxígeno, sino porque el cuerpo también es capaz de utilizar el nitrógeno que respiramos. Entonces, ¿cuál es la función o cuál es la función del sistema respiratorio? Resulta que para que se dé la vida, maestra, ay, maestra, maestra Hambrati, ¿su merced puede guardar la cámara y el fono, por favor? Su merced apaga la cámara y el fono para poder seguir con la conferencia. Gratísimas, maestra. Entonces, en nuestra existencia es menester el oxígeno porque es menester el oxígeno. Y habíamos dicho que todos los sistemas estaban interrelacionados, pero el sistema más unido al sistema respiratorio tiene que ver con el sistema circulatorio. Por eso el corazón está al lado de los pulmones. Y entonces resulta que cuando el aire entra, el sistema encargado o encargado de llevar ese oxígeno a donde se meneste es el sistema circulatorio, del cual ya hablamos. El sistema circulatorio es un sistema cuyo tejido conectivo es la sangre y esa sangre llega a todas las partes del cuerpo y entonces entrega el oxígeno a las células y saca el CO2. Eso ya lo explicamos, ¿cierto? Por las venas, por las arterias, que hay sangre venosa, sangre arterial y todo eso. Para que se den las funciones vitales, para que se dé todo el sistema de extracción de energía o de generación de energía, para que se dé todo el sistema de catabolismo, de consumir tejidos para liberar energía, requerimos oxígeno, ¿sí? Para poder liberar la energía que es menester, para que nuestro cuerpo actúe, menestemos oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno llega porque la sangre lo trae, pero ese oxígeno entra por el aire. Entonces, el sistema respiratorio es el sistema encargado de que entre todo ese aire, todo ese caudal de vida por los pulmones, lo tome la sangre y lo lleve. Por eso, si uno mira los chakras y mira el helecierto que tiene que ver con cada chakra, encuentra lo siguiente. El chakra Muladhara está relacionado con el helecierto tierra, con lo sólido, con lo denso. El chakra basal tiene relación o está relacionado con lo líquido, por eso queda en el vaso. El chakra solar, que queda en el plexo solar, un poquito más abajo del esternón, está relacionado con el fuego, con el calor. El cuarto chakra, que es el chakra cardíaco, está relacionado con el helecierto aire. Todo lo que tenga que ver con el corazón y el chakra cardíaco tiene que ver con el aire. Y toda la región del aire está asociada a los pulmones y al corazón. Entonces, habíamos dicho que cuando nacemos tenemos una cantidad de palpitaciones
pero también tenemos una cantidad de respiraciones. O sea, nosotros tenemos ya contadas, ya predichas, una cantidad de palpitaciones y de respiraciones. Cuando nacemos nos dan eso, vea, usted va a tener tantas respiraciones en su vida. Vamos a tener una cantidad de respiraciones y de ahí el tema de aprender a respirar despacio. Es muy curioso porque los niños tienen un ritmo respiratorio muy alto. Un niño tiene muchas respiraciones por minuto y a medida que vamos avanzando en edad, esas respiraciones por minuto van bajando y es muy simple, es porque se van gastando y el cuerpo sabe. Pero si en forma consciente aprendemos a respirar y disminuimos el ritmo respiratorio, eso va a hacer que nos gastemos más despacio la cantidad de respiraciones que tenemos y entonces se alargue la vida. Por eso los grupos esotéricos y todos los maestros y todos los guías espirituales que han fundado grupos esotéricos serios, lo primero que enseñan es a respirar. Siempre lo primero que enseñan es a respirar. Porque una buena respiración o una buena serpiracel es menester y es importante para que se alargue la existencia. Si miramos los pulmones son como unos lóbulos y tienen tres cámaras. Hay una parte superior, hay una parte media y hay una parte inferior. Y por lo general, el común de las gentes, cuando respira utilizando o la parte superior o la parte media, pero casi nunca utilizan la parte inferior. Entonces, fuera que no se está usando toda la capacidad pulmonar completa, resulta que la gente respira mal porque en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, inhalan por la nariz y exhalan por la boca y exhalan por la nariz. Cuando una criatura inhala por la nariz y exhala por la nariz, es muy curioso porque casi se está envenenando. Porque si uno sigue el aire, si uno sigue el recorrido del aire, al inhalar y al exhalar por la nariz, casi que no pasa del cuello. O sea, cuando uno inhala y exhala por la nariz, el aire llega al cuello y se devuelve. Hagan el ensayo, pónganse una mano en el cuello e inhalen y exhalen por la nariz y van a sentir hasta dónde llega el aire. Por eso es que la forma adecuada de respirar, la forma como el cuerpo fue diseñado para respirar, es inhalar por la nariz, retener el aire y exhalar por la boca. De hecho, cuando uno respira o serpira, debe de procurar utilizar 4 tiempos. Una cantidad de tiempo inhalando, la mitad de ese tiempo reteniendo, la misma cantidad del tiempo exhalando y la mitad del tiempo como en una pausa, en un vacío. Porque esa presencia de ese vacío es el motor para volver a empezar el ciclo. Entonces uno debe de inhalar por la nariz contando un tiempo, por ejemplo puede contar hasta 2 o hasta 4 de acuerdo a lo que quiera hacer. Inhala por la nariz buscando que sea una respiración ventral, o sea, digamos, la respiración adecuada más básica, porque hay varios tipos de respiración. La respiración adecuada más básica es cuando uno utiliza el diafragma, una respiración diafragmática. El diafragma es una membrana
que está debajo de los pulmones y que cuando inflamos el abdomen, ella se desplaza hacia abajo. Entonces, cuando uno le dice a la gente, llene el estómago de aire, el estómago no se llena de aire, eso es imposible. El estómago no se llena de aire, sino que cuando movemos el estómago hacia afuera, cuando inflamos el estómago, dilatamos el estómago, eso mueve el diafragma hacia abajo, haciendo que se utilicen las tres cámaras de los pulmones, ¿sí? Entonces, el hecho de inflar el estómago no es que le estemos llevando aire al estómago, porque eso físicamente no se puede. Pero sí lo que sucede es que hacemos que se desplace el diafragma y ese diafragma jale los pulmones para que el aire llegue hasta la parte inferior de los pulmones. Luego hacemos una pausa. Luego exhalamos por la boca. Entonces se inhala por la nariz, se retiene y se exhala por la boca. Y una vez se haya exhalado, se busca hacer una pequeña pausa también. Esa pausa lo que hace es que prepara el sistema respiratorio para que se llene otra vez del aire que menestemos para continuar el proceso. Entonces, una vez que nosotros llenemos todos nuestros pulmones de aire, el aire lo que hace es que por una membrana que tiene el pulmón es como un brócoli, ¿sí? El pulmón es como un brócoli de unos pequeños estructuras que se llaman alvéolos pulmonares. Entonces el aire, digamos que entra por un tubo, que es la tráquea, y ese tubo se parte en dos, como dos grandes ramas, y de esas grandes ramas empieza a dividirse en tubos más pequeños y tubos más pequeños y tubos más pequeños y tubos más pequeños, o sea, se va ramificando, porque el pulmón es como una esponja, pero una esponja conectada por dentro. Entonces el aire entra por esos tubos y empieza a llenar la esponja por los alvéolos pulmonares, y esos alvéolos pulmonares están conectados por vasos capilares con el sistema circulatorio. Y entonces ahí es cuando la sangre arrastra todo el aire oxigenado hacia el corazón. Hay algo muy bonito porque la tráquea, si miran la figura, pues se ve la tráquea y se va viendo cómo se va ramificando, 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 ramificando. Y al final queda un tubito muy fino. Y ese tubito está rodeado por una membrana y luego sigue un vaso capilar, sigue una venita. Y entonces el aire, el oxígeno, cuando entra, llega hasta ese alvéolo, pasa la membrana por difusión molecular y llega al otro lado de la membrana, que es donde está el vaso capilar, y ahí empieza el recorrido por la sangre bombeado por el corazón. Esa es la forma como el aire entra a nuestro cuerpo. Pero como ya les decía, nosotros tenemos una cantidad de respiraciones que ya están contadas. Entonces, lo que uno debe procurar es primero respirar bien, utilizando toda la estructura que nos dieron, utilizando el diafragma, utilizando las tres cámaras pulmonares. Y segundo, hacerlo despacio
para que la vida se alargue. Solo aprender a respirar de una forma adecuada alarga la vida, porque ya se sabe que nosotros nacemos con una cuenta de respiraciones. Cuando se hace ejercicio, cuando se hace sacrógesis, es obvio, como estamos requiriendo oxígeno, el cuerpo va a empezar a respirar más rápido y le va a exigir al corazón que le dé o que le lleve oxígeno a través de la sangre. Pero cuando estamos en reposo, una persona acostumbrada al sacrógesis, cuando está en reposo, su cuerpo se regula más y respira y tiene un ritmo cardíaco más bajito. Y si la parte de la respiración la hace consciente, va a ser mucho más bajito todavía. Y como ya les estábamos diciendo, la forma adecuada de respirar es inhalar por la nariz, extendiendo el diafragma, sostener el aire, exhalar por la boca. Entonces, si cuando inhalé extendí el diafragma hacia afuera, o sea, lo expandí, cuando estoy exhalando, lo puedo contraer. Y así hago entonces que se termine el ciclo con una pequeña pausa, con un vacío, antes de empezar el siguiente ciclo. Esto parece como que no tiene mucho sentido. Uno ponerse a explicar en forma completa los ciclos respiratorios, pero es que la mayoría de la humanidad no sabe respirar. Y entonces al inhalar y al exhalar por la nariz, es una mala costumbre que se adquiere al ir pasando la existencia, no está optimizando su sistema y se está envenenando porque está respirando de los mismos residuos que está exhalando. Entonces, es muy bonito aprender a respirar. Y al tener esa conciencia en la respiración, yo les decía ahorita que el desierto o el elemento natural del ser humano es el aire. Entonces, ese aire tiene el poder, ese aire tiene la propiedad, ese aire tiene la capacidad de llenar todos los espacios vacíos que hay en nuestro cuerpo. Y tiene tanto poder que tiene la propiedad de ayudarnos a curar las ansiedades, a disminuir la ira, a llenar los vacíos emocionales, a lograr que estemos más calmados, a que recuperemos el equilibrio térmico, a que descansemos. ¿Por qué? ¿Por qué el aire? ¿Por qué una serpiracel o una respiración pausada son capaces de lograr que organicemos todos los estados emocionales en desorden que tenemos? ¿Por qué solo el hecho de respirar en una forma pausada hace que nos tranquilicemos, que nos conectemos con Dios, que equilibremos y estabilicemos nuestra energía, que estemos más tranquilos, que recuperemos la alegría perdida y que recuperemos la tranquilidad que de pronto por un mal momento se pasó? Miren que cuando hay estados alterados emocionales, lo primero que se pierde es la forma adecuada de respirar. Y la persona se está como atacando, como que se está atosigando de algo que no está bien. Y en parte de la respuesta a esas preguntas es porque el Tao, el 8, el equilibrio, el infinito, es la figura que forma el oxígeno. O sea, el oxígeno
si hablamos desde el punto de vista químico, es la unión de dos oxígenos por medio de un enlace doble. Ese es el oxígeno molecular que nosotros respiramos. Un oxígeno unido con un enlace doble a otro oxígeno. Digamos que eso no tiene mayor ciencia, eso se conoce desde la química. Pero si uno mira con la estructura adecuada, con la estructura de acuerdo a los modelos atómicos existentes ahorita, resulta que es que un átomo es una estructura energética muy bonita y que en el caso del oxígeno, él tiene orbitales, unos orbitales que le permiten una forma esférica. Entonces, cuando un oxígeno se une con otro oxígeno a través de un enlace doble, lo que tenemos son dos esferitas. Lo que se vería serían dos esferitas. Pero esas dos esferitas tienen las capas electrónicas entrelazadas y forman un 8. Y el tau tiene forma de 8. El infinito tiene forma de 8. El equilibrio tiene forma de 8. El 8 en la cábala significa el tau, significa el equilibrio. Entonces eso hace que sea la presencia de Dios en las criaturas y por eso es que, digamos, es tan mágico el hecho de respirar bien, porque hace que el ser humano se conecte con Dios porque está entrando el equilibrio y está entrando el Tao a la existencia de esa criatura. Y por eso tiene tantísimas bondades el respirar bien, porque hace que entre la presencia de Dios en las criaturas y hace que la criatura se conecte con Dios. Y por eso es que las escuelas esotéricas, los grupos esotéricos, de las primeras cosas que enseñan es a respirar bien. Porque si no se sabe respirar, no va a estar la presencia de Dios en las criaturas. Y miren que sabemos que las emociones y las emoceles están ubicadas, están relacionadas con el corazón, el estómago y el hígado. ¿Sí? Yo les decía ahorita, el sistema más relacionado con el sistema respiratorio es el sistema circulatorio. Que el chakra cardíaco, que es el chakra del corazón, lo rige el elecierto o el elemento aire. Y todo eso se une y todo eso se explica y todo eso se entiende porque cuando el aire entra y entra en forma adecuada, es la presencia de Dios en las criaturas. Y esa presencia de Dios, esa presencia de ese aire, esa presencia de ese oxígeno, es la que hace que cuando una persona está inestable emocionalmente, se recupere, se organice, se estabilice. Es cuando hay una ira. ¿Qué recomiendan cuando hay una ira? Agarre una bolsa e inhale y exhale en esa bolsa hasta 10. ¿Sí se han dado cuenta? El maestro Samael Joab Batorbeor dice, si tiene mucha ira, busque un símero, por ejemplo 500, y haga una cuenta regresiva hasta 1, pero saltando, por ejemplo con los pares. 500, 498, 496. Luego cuando vayan 400 ya se le ha quitado la ira. Si una persona está ansiosa, miren cómo respira una persona ansiosa. Una persona ansiosa tiene una respiración rápida y entrecortada. Una criatura que es ansiosa quiere todo ya. Entonces suele respirar haciendo muchísima fuerza en el cuello. Una persona ansiosa genera mucha tensión en el cuello y respira muy rápido.
Por eso es que cuando una persona tiene ansiedad, le mandan a respirar despacio. Cuando una persona está triste o está deprimida, dice que siente un peso muy grande en el pecho y que no puede respirar. Y el hecho de salir, de estar en un espacio abierto, de sentir la brisa y de respirar despacio, empieza a hacer que esa criatura cambie esa actitud de tristeza por una actitud de alegría, de estar bien, de tener esa presencia de Dios dentro de sí. Cuando una persona tiene miedo, respira, mejor dicho, casi que tiene la respiración, y la respiración es nasal, inhala por la nariz y exhala por la nariz. Entonces, eso hace que se afecte su estado alterado. Miren que los estados alterados emocionales tienen mucha relación con una mala respiración. Por eso es que el hecho de aprender a respirar, el hecho de aprender a respirar hace que la persona esté tranquila y esté equilibrada, porque es la presencia de Dios dentro de esa criatura para buscar que haya un equilibrio y que se equilibre y que se estabilice y se estabilice y poder continuar con su vida. Yo les decía al principio, empecé diciendo que Paracelso decía que el estado natural, el desierto en el que el ser humano se desenvuelve es el aire. Y cuando hay esos estados alterados, lo que hay que hacer es sacar esa dureza y esa tensión respirando. Es sacar todas esas tensiones innecesarias haciendo un buen uso de la respiración o de la respiración. Y que ese aire es capaz de llegar hasta por allá lo más recóndito y desplazar las malas emociones que pueda tener una persona y las logra equilibrar para que se tenga la calma que es menester y se llegue a la armonía que es menester. Todo eso es muy bonito porque empezamos a ver cómo entra la presencia de Dios en la medida que respiramos y en la medida que va entrando ese aire. Por eso los daños en los pulmones, los daños en el sistema respiratorio, las afecciones pulmonares acortan tanto la vida. Bueno, la vista también, pero acortan la vida porque la vida está muy relacionada, muy relacionada con el aire. Tiene, por ejemplo, el asma. El asma es un daño, una pérdida de la capacidad respiratoria y eso genera muchos daños. O cuando por fumar la persona disminuye la capacidad pulmonar, hay una enfermedad o una enfermedad muy dañosa y muy triste que se llama silicosis. Y la silicosis le da mucho a las personas, por ejemplo, que trabajan en cementeras o que trabajan con arenas finas. Y es, imagínense que el pulmón, que la persona respire vidrio, como que si respirara polvo de vidrio y dentro de los pulmones se le hace vidrio. Es muy triste, es muy triste porque la persona pierde la capacidad pulmonar porque es como si se le solidificaran los pulmones. Hay otro daño también pulmonar. El pulmón tiene una membrana
que se llama la pleura, o sea, la capa que recubre el pulmón por fuera se llama la pleura, y cuando esa membrana se inflama, el pulmón no se puede expander y la persona se muere por eso. Y hay una enfermedad muy dañosa para el pulmón que se llama el lupus. Entonces miren que todos esos daños, todas esas afecciones son demasiado delicadas. Y ahorita pues estamos sometidos o estamos siendo atacados por un arma que se llama el coronavirus. Para los que no sabían y los que saben pues lo recuerdan. Como nos explicó el maestro Samael Joa Patorbeor, el coronavirus es un arma biológica diseñada en los laboratorios con ayuda de tecnologías muy sofisticadas en modificación genética de viruses para acabar con la humanidad. Y es muy curioso porque han encontrado en las investigaciones que han hecho que tiene trazas de muchas cosas. Que el coronavirus tiene trazas de SIDA, de tuberculosis, de un montón de enfermedades que hacen mucho daño. Lo que hicieron fue atacar a la humanidad con un arma biológica que afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo la vida. Y cuando esa arma fue soltada sobre esta esfera, el objetivo era precisamente atacar el sistema respiratorio. Todo esto de esta arma, porque las humanidades saben, ¿sí? Y miren que cuando una persona tiene ese virus, hay ciertas restricciones con respecto a ciertas enfermedades o enfermedades. De las restricciones que deben de tener, o sea, se sabe, para los que no saben, yo soy profesor de universidad, yo laboro en una universidad acá que se llama el Colegio Mayor de Antioquia. Y cuando empezó el virus el año pasado, nos sacaron un montón de resoluciones y un montón de protocolos que se menesten. Entonces nos llegó algo, un comunicado de prevención, o sea, para que vean que la ciencia sí sabe que el virus tiene un montón de trazas. Entonces esto es un comunicado del 13 de julio de 2020 que tiene que ver con las actividades académicas y las restricciones que deben de tener. Entonces dice así, les voy a leer un comunicado del 13 de julio del 2020 sacado por la Rectoría del Colegio Mayor de Antioquia para que entiendan lo siguiente. Dice, sobre la presencia al interior de la institución de docentes y administrativos durante el desarrollo del semestre 2022. Que por su parte la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, consciente de la necesidad de proteger a todos los miembros de la comunidad institucional, en atención a lo estipulado por el Ministerio de Salud en la resolución 666 de 2020, que preciso da 666, y circular externa 100.009 de 2020, circular externa 30 del 8 de mayo de 2020 y aplicando los lineamientos del Ministerio de Educación, se permite informar que el personal docente y administrativo y proveedores que presente alguna de las siguientes comorbilidades no podrán ingresar a la institución a realizar actividades presenciales: diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, VIH-Sida, cáncer, uso de medicamentos como corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, mujeres en embarazo, personas mayores de 60 años,
y los demás definidas en el anexo técnico. ¿Por qué le prohíben ingresar a la institución a los profesores que tengan diabetes si en teoría eso no tiene que ver con el COVID, que es pulmonar? ¿O por qué una persona que tenga cáncer no puede ingresar a la institución si eso en teoría no tiene que ver con el COVID? ¿Por qué será que generan esas restricciones? Pero las restricciones no paran ahí. Dice, en la página siguiente dice, de otro lado, esta medida aplica también a la población estudiantil que presente alguna de las siguientes morbilidades, quienes deberán continuar recibiendo sus clases en forma remota. O sea, para los estudiantes es lo anterior más esto. Jóvenes y adultos con morbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave, afecciones cardíacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, los riñones, enfermedad hepática, obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia en células falciformes, afección, afecciones que generan inmunosupresión, tratamiento para el cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos inmunodeficientes primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune. Las mujeres en periodo geltante. Todo caso probable o confirmado de COVID-19 hasta complementar el periodo de aislamiento y tener la evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable de confirmación de COVID. Adultos con síntomas agudos como respiratorios, gastrointestinales, fiebres, etc. Entonces miren que las humanidades, los gobiernos y la ciencia sí saben que ese virus, que esa arma, en su diseño, es un arma biológica, eso que quede claro, y que en su diseño tiene trazas de una cantidad de otros daños. Tiene que ver la deficiencia renal con un virus que supuestamente ataca el tracto respiratorio, que tiene que ver el páncreas o una afección en el páncreas como la diabetes con una afección del sistema circulatorio, que tiene que ver, por ejemplo, un cáncer en el colon con una afección del sistema respiratorio, que es lo que genera el virus, supuestamente. Y esa circular salió en julio del año pasado, poniendo las restricciones para poder ingresar a la institución cuando salieron los protocolos de alternancia, que les cuento que donde yo laboro fue la primera universidad pública que estableció los protocolos, entonces corrieron. Pero ¿por qué el rector y su grupo del comité rectoral y toda esta gente ponen esas restricciones? ¿Quién les dijo? O sea, si el tema es el COVID, entonces restrinjan a los que tengan COVID, pero ¿por qué meten el SIDA y el cáncer, la hepatitis, la deficiencia renal, todo eso? Y es porque la ciencia sabe, en los estudios que han hecho, en lo que han encontrado, que esa arma biológica tiene un diseño para atacar los sistemas. Se sabe, por ejemplo, que algunos pacientes que han tenido COVID, pues me cuentan amigos del área de la salud, que el COVID empieza a comerse los alvéolos pulmonares, y empieza a comerse desde lo más chiquito hacia afuera, entonces se pierde muy rápido la capacidad pulmonar. En otros casos es digestivo, por eso uno de los síntomas que presenta la gente es diarrea, y entonces afecta el sistema digestivo. Yo conozco gente que quedó con secuelas digestivas. He contado dos casos específicos que después de que les dio COVID quedaron con secuelas digestivas. Hay gente que le afecta el cerebro, les cambia el mecanismo, la forma de pensar. De verdad que es que hay algo muy raro con eso. ¿Por qué lanzaron esa arma? Porque esa arma, ese virus mortal que está afectando a las humanidades,
aunque ingrese por el aire o ingrese por las mucosas, porque puede ingresar por el aire o por las mucosas, o sea, por la nariz, por los ojos, por la boca, el daño no solo es pulmonar, como tiene trazas, trazas son pequeños fragmentos o pequeñas partecitas de ADN. A ver, para que entendamos, un virus es una cadena de ADN envuelto en una cápsula. Lo que pasa es que la cápsula de este virus tiene unas ventosas, tiene unos palitos que le permiten pegarse a las superficies. Entonces, lo que hacen los ingenieros genéticos es modificar las trazas de ADN y en este virus lo que hicieron fue meterle pedazos de ADN de otros virus mortales y con eso están atacando a la humanidad. Y por eso lo que se le pide a la gente es prudencia, es paciencia, es lo del bañado o el lavado de las manos con jabón que haga espuma, es el tema del aislamiento social, es el tema de desinfectar cada vez que algo llega de la calle, porque esa es la forma de bloquearlo y evitar que ingrese al sistema. Pero el punto es, ¿por qué una institución de Colombia pública genera un comunicado como el que les acabé de leer, donde restringen la entrada a la institución de personas con un montón de afecciones de salud, que en teoría no tienen nada que ver con el virus? Es porque ese virus tiene trazas de un montón de otros patógenos, sistemas virales, que hacen daño a la criatura. Y digamos que ese es el cuidado que tenemos que tener. Esto se está mencionando, se está hablando en este instante que tiene que ver con el sistema respiratorio, porque recuerden que ese virus es un arma mortal que se transmite por el aire y que así lo diseñaron para poder dañar la humanidad en su elemento natural. Por eso es tan importante entender que el aire es el sistema o el desierto o el elemento típico natural del ser humano, o del ser humano. Y todo lo que en el aire se mueva, todo lo que en el aire pase, va a afectar la vida y el equilibrio de los seres humanos. Por eso el aire es tan importante y lastimosamente lo que más se afecta en una ciudad es el aire. Las ciudades en las que vivimos, la mayoría están llenas de un aire muy contaminado. Voy a hacer una pausa porque la venerable Capuminji tiene una pregunta. Adelante, abre el fono, Capuminji. Maestro, buen día, buen dinero, buenas tardes a su merced y a los seres de la sala. La maestra Pindampan también, gratísimas. Maestro, quedó, le iba a hacer una preguntita frente, desde su conocimiento, desde su profesión, frente a la vacuna que se está promoviendo en este momento y pues las diferentes vacunas que Pfizer, bueno, no me acuerdo la otra. Es porque como mi mamá le han mandado, le han insistido toda esta semana que se vacune, 3 veces le han mandado la invitación y la hemos cancelado porque ella no se quiere vacunar. Quería de pronto que nos instruyera un poco frente a estos procedimientos que se están realizando a nivel mundial. Gratísimos. No, venerable Capuminji, gratísimas por la pregunta. Bueno, su merced hizo la pregunta en el instante en que iba a cambiar el tema para hablar de otros aspectos, pero es muy importante la pregunta, porque es que si el coronavirus es un arma, ¿quién abogó por que esa arma se utilizara? ¿Quién hizo el esfuerzo por que esa arma cayera a la humanidad? Y miren, yo les voy a poner el caso que se dio hace unos 10 heliocrones con lo de la gripa porcina, la H1N1. ¿Sí se acuerdan lo que pasó? Cuando lanzaron la H1N1 a México y al final el objeto era vender una medicina.
un remedio ahí que tenían ya hecho los de la Roche. Resulta que hay un monopolio mundial, hay una mano oscura que maneja el mundo. El mundo, ojalá lo manejara Dios. Ojalá lo manejara Dios. Esta esfera no la manejan ni los políticos, ni los grupos religiosos. Hay un grupo más por encima, hay un grupo más influyente, del cual solo se conocen unas facetas, unas facciones, como el Club Bilderberg y todo esto. Y resulta que siempre ha habido un plan de exterminio de la humanidad. Y entonces cuando se lanzan estas armas biológicas sobre la humanidad, parte del objetivo es disminuir la población, pero parte del objetivo es como tener una supremacía, mover aspectos de la economía mundial, lo que se llama la macroeconomía, y obviamente intereses personales. Entonces, dentro de estos intereses personales está obviamente todo el tema que tiene que ver con las vacunas, y los rusos fueron los primeros que sacaron una vacuna, la Sputnik V o la Sputnik 5. Y ese nombre se lo pusieron de acuerdo a lo que dice la prensa, porque los rusos le ganaron a los estadounidenses en la carrera espacial con un satélite llamado Sputnik, ¿sí? Entonces ellos recordándose esos sucesos le ponen Sputnik a la vacuna. Hay otros motivos, pero ahorita no los vamos a mencionar para contestarle, ojalá en breve, por la cuestión del tiempo. Resulta que los gobiernos interesados o las facciones que manejan el mundo interesadas en el tema de manipulación y de hegemonía, venían con una guerra que la vacuna, y curiosamente, habiendo tantas enfermedades virales, existiendo tantas enfermedades virales, así muy mágicamente y de la nada, sacaron un montón de vacunas. Uno se pregunta, ¿por qué si el SIDA, que es una enfermedad viral, con un retrovirus que se lleva estudiando desde los 80, o sea, mínimo 40 años, ¿por qué no hay una vacuna contra el SIDA? La gripa, la gente le sigue dando gripa. O las enfermedades, la tuberculosis, que ni siquiera es un virus, es una bacteria, el bacilo de Koch. Si es algo que se conoce desde hace tanto tiempo, ¿por qué no se había sacado una vacuna? O no han podido sacar una vacuna, pero esto que es una cosa nueva que todo el mundo está elaborando, aparecen un montón de vacunas. Miren que de varias marcas de vacunas como la AstraZeneca, la de Johnson Johnson, han habido efectos secundarios mortales y han habido muchos comentarios. Han habido restricciones en países europeos. Y entonces uno encuentra como dos polos. El polo que tiene que ver con Estados Unidos y el polo que tiene que ver con los rusos. Nosotros, Colombia como país, este es un país que el gobierno está doblegado a lo que Estados Unidos diga. Y entonces en Colombia solo se habla de las vacunas de interés de Estados Unidos, que es el interés de Bill Gates, la AstraZeneca, la Johnson, la Moderna creo que es que se llama la otra, y hay la Pfizer, ¿cierto? Que son las que han tenido problemas y las de los rusos no. Entonces, lo ideal, lo ideal, porque es que el tema de vacunas es un tema gravísimo y grandísimo. Lo ideal es que la persona no se vacune, lo ideal, pero resulta que eso, tener una situación ideal es muy complicado. Por ejemplo, en el caso mío que soy docente, que suelo viajar, empiezan a haber restricciones y limitaciones. Entonces, lo ideal sería uno no vacunarse, lo ideal, eso es lo ideal. Pero en caso que toque vacunarse, es mejor buscar las vacunas de la naturaleza como la de los rusos.
El tema es que a Colombia esa no la han dejado entrar y aquí han entrado unas vacunas que tienen que ver con Bill Gates, porque curiosamente, de una forma mágica, Bill Gates terminó dueño de más o menos 5 o 6 marcas de vacunas. La Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, esas, la de Johnson y Johnson, esas ya Bill Gates es el dueño. Así, de la nada, mágicamente él es el dueño de todo eso. Y le han hecho la guerra a la de los rusos, como no pueden tener mala prensa porque la de los rusos no tienen efectos secundarios. Entonces lo que hacen es que no la mencionan. Dígame, en estos meses, en los noticieros oficiales de Colombia, en la prensa escrita de Colombia y todo eso, ¿dónde han hablado de la vacuna de los rusos? Hablan es de las otras y las que compra el gobierno de aquí con un comité negociador que ni siquiera sabe inglés, que eso fue otro, entre los escándalos que han habido en Colombia, primero que negociaron mal el precio, segundo que mandaron un comité que no sabía inglés, qué vergüenza tan espantosa. Tercero, que cuando llegaron las primeras 50.000, ya el otro día se habían desaparecido un montón. Cuarto, que a la gente le están inyectando cosas que no es la vacuna. O sea, eso han habido los escándalos que sus mercedes quieran. Eso a nivel Colombia. Entonces, pero fuera de esos escándalos, nunca mencionan las vacunas rusas, las vacunas de origen ruso. Entonces, vuelvo y digo, lo ideal es evitar vacunarse, lo ideal. Pero si por cualquier motivo es menester vacunarse, porque, digamos, tenemos muchas circunstancias y todos somos muy distintos, pues ojalá buscar la vacuna rusa. Pero es que en Colombia no llega la vacuna rusa y no podemos ir a Rusia a vacunarnos. Entonces buscar la vacuna con menos reportes de efectos secundarios tenga. Porque en este instante, si obligan a la gente a que tiene que vacunarse, como hay varias marcas de vacunas, entonces es menester que se busquen las vacunas con menos efectos secundarios. Porque lastimosamente han habido muchos efectos secundarios. Siempre lo que dicen es no está demostrado que sea por la vacuna. Pero yo voy a hablar de un caso conocido, una persona mayor de edad con sobrepeso, pero que nunca había presentado cuadros de trombosis. Curiosamente, después de que le pusieran la vacuna, apareció con un trombo en los pulmones. Entonces, una persona que no tenía ese diagnóstico, que no tenía esa patología, curiosamente aparece con un trombo en los pulmones. ¿Sí me entiendes? Son cosas muy raras. Entonces, en el caso que le toque ponérsela, y como la de los rusos no está disponible en Colombia, traten de revisar las marcas y que sea la de menos efectos secundarios de acuerdo a lo que reporta el mundo. Porque lastimosamente en ese propósito o en ese ámbito de la manipulación mundial, la prensa y las comunicaciones oficiales se prestan para generar un daño a las criaturas. Bueno, espero, venerable Kapumidji, haber contestado a su pregunta. Ya en estos minutos que quedan del diálogo, Gratísimas, maestro. con mucho gusto, ya en estos minutos que quedan del diálogo, hablar de las formas adecuadas de respirar, porque es menester hablar de lo adecuado. Entonces, la forma adecuada, lo primero, es una respiración ventral, que es inhalar por la nariz, retener el aire, pero procurando expandir los pulmones de tal forma que el diafragma se jale hacia abajo y esto se logra cuando el vientre se infla. Entonces, expandir los pulmones para que entre mucho aire y de ahí exhalar. Si por ejemplo las personas están hablando, es tomar aire, guardarlo y empezar a medida que exhala a hablar. Lo que se debe de evitar mucho
es exhalar por la boca. Eso sí tenemos que evitarlo al máximo. Entonces está la respiración diafragmática. Hay unos ejercicios que licencian o que permiten uno utilizar una mayor cantidad de la capacidad pulmonar, y es tomar aire y sentir que lo lleva a la parte superior de los pulmones. Luego tomar aire y sentir que va llenando los pulmones, el izquierdo desde arriba, luego el derecho desde arriba y llena la parte superior. Luego llenar como la parte media de los pulmones y luego llenar la parte de abajo. Entonces se toma aire como en seis tiempos. Toma aire, lo lleva a la parte superior, luego vuelve y toma aire y llena más abajito, luego vuelve y toma aire y va tomando aire hasta que complete 6 inhaladas y al final exhala despacio. Entonces eso va a hacer que los pulmones recuerden, se reactiven y aprendan a expandirse del todo. Es muy bonito cuando uno hace este tipo de ejercicio de respiración porque empieza a sentir toda la vida, toda la fuerza y toda la potencia que tienen los pulmones. Hay otro tipo de respiración que es la respiración completa. Nosotros tenemos varios diafragmas. Nosotros tenemos 4 diafragmas. Hay un diafragma que está a la altura del hueso esfenoides. Ese hueso queda donde está la nariz. Ahí hay una membrana. Y ahí hay un diafragma. Nosotros tenemos unas membranas o un diafragma a la altura del cuello. Tenemos el diafragma ventral y tenemos el piso pélvico, que puede ser otra membrana diafragmática en la parte sexual. Sus mercedes creen que por qué cuando hacemos las contracciones sacras o las contracciones sacras, las que nos enseñó el gran comendador, el maestro Samael Joaba Torbeor, de apretar los esfínteres 333 veces en la mañana y 333 veces en la tarde. Sus mercedes creen que por qué cuando hacemos ese ejercicio sentimos en el pecho, sentimos en el cuello, incluso sentimos hasta en los ojos, empezamos a parpadear. Es porque como ese ejercicio mueve el piso pélvico, activa todos los diafragmas. Resulta que hay una forma de respirar que se llama respiración completa, donde se mueven los 4 diafragmas. Uno termina respirando hasta con el piso pélvico, o sea, el aire ya no solo va a llegar hasta el diafragma de los pulmones, sino que va a llegar hasta el diafragma del piso pélvico, haciendo que se mueva toda la columna. En la respiración completa se mueven los 4 diafragmas. El diafragma del esfenoides, eso se expande. Cuando uno inhala, eso se expande. El diafragma del cuello, el diafragma de los pulmones y el diafragma del piso pélvico. Esa respiración es más completa, es más compleja, pero es más agradable. Entonces, uno cuando respira mueve no un diafragma, que es el ventral, como les estaba diciendo ahorita, sino que mueve los 4 diafragmas. Y entonces el cuerpo empieza a hacer uso de sus 4 diafragmas y esa respiración completa es muchísimo, muchísimo más beneficiosa porque está moviendo más partes del cuerpo. Entonces es muy bonito cuando una criatura es capaz de hacer esta respiración diafragmática. Es muy especial cómo se mueven todos estos mecanismos que hacen que el cuerpo se conecte con la divinidad. Y entonces, entre las medicinas que existen para ayudarle al cuerpo a estar bien, a recuperar su ánimo, a equilibrarse, están las formas adecuadas de respirar. Por eso cuando una criatura está triste, está ansiosa, no sabe qué hacer, no ve como una salida,
a una situación o a un problema que pueda tener en un instante dado, lo más adecuado es hacer una pausa y respirar. Cuando una persona esté triste, cuando una persona no sepa cómo, qué dirección tomar, cuando una persona esté angustiada, lo más adecuado es hacer una pausa y respirar. Ojalá uno pudiera en forma presencial mostrarles el tema de la respiración completa, porque no es tan fácil de entender cómo mover todos los diafragmas para hacer este proceso respiratorio. Pero sus mercedes conoce la respiración ventral o diafragmática, y si solo son capaces de laborar con esa les va a ayudar mucho a recuperar todo lo que tengan por recuperar. Aquí hay una pregunta de Lirio Blanco que dice: buen día, venerable, ¿qué me puede decir de la respiración que se hace alternada? Yo le agradecería un poquito si me amplía a qué se refiere con respiración alternada, porque de pronto la conozco con otra forma, con otro nombre. Entonces, si se puede abrir el fono o me escribe cómo es para poderle contestar. Si es tan amable su merced. El ser que se identifica como lirio blanco. Bueno, aquí dice: los seres humanos no respiramos al mismo tiempo por ambas ventanas. Ya. Hay algo interesante, hay algo bonito en la pregunta. Y es que si uno observa cómo se mueve el aire, por ejemplo, cuando tenemos mocos, lo que llaman mocos, que no hablamos de las formas de limpiar el sistema respiratorio. O sea, es que miren que este tema es larguito. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene mucosidades, siempre tiene de una ventana. ¿Sí? O sea, siempre tiene, eso no se llaman fosas nasales, sino senos nasales. Eso no es una fosa, eso no es de muertos. Entonces resulta que cuando uno está limpiando los pulmones, hay veces sale por la derecha y veces sale por la izquierda. Yo los invito a que cuando se suenen la nariz, miren por dónde sale la mucosidad. El punto es, hay un tipo de ejercicios que se llaman pranayamas, que es que de eso tampoco alcanzamos a hablar, que se llaman pranayamas solares y pranayamas lunares. En el pranayama lunar se inhala y se exhala por la nariz, y en el pranayama solar se inhala por una de las fosas o de los senos nasales y se exhala por la boca. Pero en ambos casos la forma de tomar el aire es la misma y es alternado, como nos está explicando el ser identificado como lirio blanco. Entonces lo que se hace es que los dedos se ponen de una forma piramidal. El dedo hijo, que es lo que llaman el dedo índice, va en la frente. El dedo madre, que es el que llama el dedo corazón, va en un lado de la nariz. Y el dedo padre, que es el que llaman el gordo, por no decirle pulgar, va al otro lado de la nariz. Y entonces se mueve primero uno de los dedos de los lados, entra el aire por ese seno nasal, se exhala y luego por el otro dedo. Y después se cambia de magdu. Y eso es una. Entonces esas respiraciones alternadas tipo pranayamas son muy importantes porque activan los conductos Ida y Pingala y son ejercicios respiratorios que lo que hacen es mejorar los estados de conciencia de las personas que los practican. Claridades. Entonces me despido de sus mercedes muy alegre, muy contento. Siempre me gusta, cuando se termine la labor, agradecer al Señor Jehová porque nos ofrenda estas oportunidades tan hermosas de interactuar, de aprender, de ser mejores. Agradecerle al maestro Kelion Zeus Induceos y al maestro Samael Joab Bator Beor, que nos ofrendaron los mecanismos para que cambiemos y nos liberemos y utilicemos toda la sabiduría que tenemos en nuestros registros. Me gusta agradecer
a la maestra Pindalpan y al equipo de la Fuente Sautelis por licenciarme ser útil en este hoy. Me gusta agradecerles a sus mercedes, los que estuvieron presentes por aquí